Como muchos de ustedes saben, hace ya 3 semanas que me encuentro viviendo en Portugal, precisamente en la ciudad de Portimao, en Algarve, y una de las preguntas que me hacen muchos de ustedes es, ¿sigue valiendo la pena emigrar a Portugal? ¿Hay posibilidades laborales? ¿Se puede ahorrar? ¿Se consigue trabajo? Y sobre todo, ¿por qué tantas personas deciden abandonar Portugal? ¿Por qué tantas personas se van de su país, salen de su zona de confort, deciden darlo todo, arriesgarlo todo, llegar a Portugal y finalmente se van de Portugal, se vuelven a su país de origen o lo intentan en otro destino? De todo eso les quiero hablar en este video porque sé que muchos de ustedes están pensando en emigrar a Portugal y esta información les va a servir para tener un buen proceso migratorio. Así que si estás pensando en emigrar a Portugal, quédate en este video hasta el final. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les contaba, muchas personas llegan a Portugal a darlo todo, arriesgan todo y básicamente salen de su zona de confort, venden su casa, dejan sus cosas, dejan su trabajo, dejan su familia y llegan a Portugal con esa loca idea de es el país más fácil para emigrar, es el país donde tenemos todo servido, donde vamos a poder obtener una residencia, una ciudadanía, nos vamos a quedar a vivir en Portugal, pero de repente se encuentran con otra realidad y terminan al fin y al cabo dejando Portugal, volviendo a su país de origen o intentándolo en otro destino. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con esas personas? ¿Cuáles son las razones que hicieron que esas personas que dejaron todo y decidieron intentarlo en Portugal, finalmente decidan regresarse a su país o intentarlo en otro destino? Y uno de los factores principales que yo siempre les menciono es el tema de la planificación. Sabemos que Portugal es uno de los países más fáciles para emigrar, pero cuando hablamos de que es un destino fácil para emigrar, significa que es un destino que no tenés que traer tanto papel, no es un destino que te va a pedir un título, que te va a pedir experiencia, al cual vas a necesitar llegar con ciudadanía o ser un profesional altamente cualificado. Es un destino que prácticamente les abre las puertas a todos y finalmente con la obtención de un contrato laboral te da residencia y a futuro te da una ciudadanía. Pero eso no significa que acá todo sea fácil. Y uno de los factores más importantes por el cual tantas personas se devuelven a su país o deciden cambiar de destino e intentarlo nuevamente en otro lugar es la falta de planificación. Muchas personas llegan a Portugal sin conocer las regiones, sin conocer las ciudades, sin conocer de qué se puede trabajar en cada ciudad o cuáles son las posibilidades laborales en cada una de las ciudades, sin conocer el costo de vida, cuánto dinero necesito para poder vivir en Portugal hasta que consiga un trabajo. Y lo que pasa es que muchas personas, por una cuestión lógica también, temas de aeropuertos internacionales, llegan a Oporto o llegan a Lisboa y deciden quedarse en esa ciudad por un largo tiempo, ver si consiguen trabajo y si no consiguen, empiezan a hablar con conocidos que les dicen, vénganse a Leiria, podemos probar en Leiria, hay ofertas laborales, de repente otro te dice, vengan a Porto, porque en Oporto hay muchas empresas, hay muchas fábricas, y otro te dice, no, mejor vengan para Aveiro, porque en Aveiro también hay muchas posibilidades laborales. Entonces, ahí lo que empieza a pasar es que por desconocimiento, por no haber planificado antes, por no haber tomado el tiempo de investigar las ciudades, investigar las fuentes de trabajo, las posibilidades laborales, muchas personas empiezan a saltar de ciudad en ciudad. Y eso termina finalmente en pérdida de tiempo y sobre todo pérdida de dinero. Porque mientras estuvieron cambiando de ciudad en ciudad, tuvieron que pagar el alojamiento en distintas ciudades, tuvieron que perder tiempo de búsqueda laboral que no encontraban en Porto, entonces nos fuimos a Leiria, no encontramos en Leiria, entonces nos vamos para Aveiro,
Y eso termina por falta de planificación en pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Muchas otras personas ven en Portugal la salvación para tener una ciudadanía, para tener una residencia, para emigrar sin papeles. Entonces renuncian al empleo que tienen, venden lo poco que tienen y se van. Y de repente llegan a Portugal con 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000 euros. Y cuando llegan a Portugal se encuentran con que los alojamientos están más caros, con que no consiguieron trabajo en la ciudad en la que ellos pensaban que iban a poder conseguir trabajo, entonces ahora tienen que mudarse a otra ciudad. Y esa ciudad de repente tiene buenas posibilidades laborales, pero el alojamiento es mucho más caro. Entonces tienen que pagar un mes de alquiler, 2 meses de depósito, y los 2.000 euros con los que vinieron ya no les alcanza. Entonces ahí empiezan a tapar agujeros, básicamente, empiezan a querer cubrir y a tratar de sobrevivir con lo poco que hay, con lo poco que tienen, y al final resulta que dejaron su zona de confort, dejaron su país para llegar a un país que no conocen, que no tienen conocidos, que no tienen familia, a sobrevivir. Y eso es falta de planificación y sobre todo falta de ahorros. Que Portugal sea un país fácil para emigrar, un país que te da la residencia, no significa que puedas caer en Portugal de paracaidista, sin ahorros y sin planificación. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en emigrar a Portugal es que necesitan mínimamente conocer a qué ciudad van a llegar, en dónde van a buscar trabajo, cómo van a buscar trabajo, cuáles son las mejores plataformas de búsqueda laboral, cómo puedo armar un CV, con quién puedo empezar a contactarme para ir tirando hilos, tirando sogas y conseguir trabajo de una manera más rápida. ¿De qué manera voy a conseguir alojamiento? Voy por una inmobiliaria, ahorro para un año de alojamiento para pagar todo por anticipado y de esa manera poder negociar las condiciones de alojamiento. La falta de ahorros termina lógicamente en una pérdida de tiempo, en tratar de tapar agujeros, como les decía. Por otro lado, no están pensando, no están teniendo en cuenta la burocracia que hay en Portugal. Muchas veces se piensan que llegan a Portugal, sacan el NIF, sacan el NIS, abren la cuenta bancaria, el otro día ya puedo estar trabajando y de repente ya a los días estoy recibiendo el salario. Y no es todo tan así. Portugal es un país lento, donde los trámites llevan tiempo, donde poder conseguir alojamiento lleva tiempo y te van a pedir muchos meses por anticipado o varios meses por anticipado y de depósito, donde una vez que consigas trabajo vas a necesitar contar con al menos un mes de trabajo para poder recibir el salario. Entonces, tienen que llegar con planificación, conocer un poquito de qué se trata el país, conocer cuáles son los trámites que tienen que realizar y además llegar con ahorros. Si bien Portugal tiene muchas cosas buenas, como les decía, el tema del clima, el tema de la seguridad, es un país con muy buena educación, es un país que no necesita ser profesional altamente cualificado ni tener ciudadanía, te abre las puertas, pero Portugal tiene algunas desventajas o algunos puntos negativos que son importantes conocerlos y son las razones principales por las cuales muchas personas terminan rindiéndose y dejando el país. Uno son los precios altos a la hora de conseguir alojamiento. El tema del alojamiento en Portugal está complicado, hay pocas opciones y dentro de las pocas opciones que hay, los precios son altos, está caro. Eso significa que necesitan venir con buenos ahorros para poder negociar las condiciones de alquiler, para que además sepan además que ustedes van a venir con la manifestación de interés, con la cual no tienen un garante, no tienen antigüedad en el país, los salarios que ustedes van a recibir son los salarios mínimos. Entonces, para poder negociar las condiciones de alquiler, tienen que tener ahorros, tienen que tener un sustento para poder pagar varios meses por anticipado. Lo que muchas veces pasa es que como los alquileres están muy elevados, muchas personas terminan llegando a una ciudad, no consiguen alquileres, se van a otra ciudad, no consiguen alquiler, terminan en Lisboa, en Porto, porque hay más posibilidades laborales, pero los alquileres terminan siendo mucho más elevados y en el mientras tanto se empiezan a acabar los ahorros. Y antes de llegar al límite donde efectivamente nos quedamos sin dinero, ahí es donde muchas personas dicen, ok, esto es lo último que nos queda. O nos volvemos a nuestro país o con esto que nos queda probamos en otro destino. Pero hasta acá llegamos, ya no podemos estar más en Portugal, no podemos seguir más probando y probando.
Por otro lado, el tema del salario, otra desventaja que tiene Portugal. Los salarios son muy bajos, el salario mínimo es de 820 euros y a veces, incluso cuando los dos, en una pareja, cuando los dos están trabajando y ganando el mínimo, 820 euros, tengan en cuenta que les van a quedar cerca de 700 en mano. Entonces, muchas veces, incluso teniendo los dos un salario mínimo, en algunas ciudades no llegan a cubrir el costo del alojamiento. Imagínense si vienen dos adultos con varios niños, es decir, que necesitan al menos un departamento de 2 dormitorios, ni hablar si necesitan un departamento de 3 dormitorios, y son solo dos papás los que trabajan. Tienen un ingreso de aproximadamente 1.400 euros al mes y de repente están pagando 1.000 de alojamiento, a eso le sumamos otros 300 de supermercado si son una familia, y tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar transporte, a veces tenés que pagar por la educación o por la salud, una tarjeta SIM, un teléfono, y no te alcanza, no te alcanza. Entonces, ahí tienen que empezar a priorizar o empezar a tener en cuenta ciudades que por ahí son más pequeñitas, más alejadas, Viana do Castelo, Valencia, Braganza, en el norte de Portugal. Y ahí empiezan que por ahí muchas personas no consiguen trabajo, las posibilidades laborales son muy pocas. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya sabemos cuáles son los problemas, el poco alojamiento y el alto precio del alojamiento y los bajos salarios, la falta de planificación y la falta de ahorros. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Por un lado, hacer una investigación profunda del país, conocer distintas ciudades y no las ciudades principales, Algarve, Leiria, Aveiro, Oporto, Lisboa. Portugal es mucho más que todas esas ciudades. Vayan a ciudades más pequeñas, a ciudades en los alrededores de Lisboa, en los alrededores de las ciudades principales. Si, por ejemplo, nos focalizamos en Lisboa como ciudad para conseguir empleo, bueno, busquemos alojamiento en los alrededores. Por ejemplo, Setúbal, Sintra, Cascais, Amadora, Almada. Busquemos en los alrededores. Si nos vamos a focalizar en Oporto, busquemos ciudades, Vilanova de Gaia, ciudades en los alrededores. Busquemos, por ejemplo, ciudades en el norte de Portugal, Braganza, Valencia, Viana do Castelo. Empecemos a buscar otros lugares, Évora, un pueblo más pequeñito, donde es mucho más económico. Busquemos lugares secundarios, pueblos más pequeños, donde van a poder conseguir trabajo de fábrica, call center, muchos trabajos remotos, y de esa manera van a poder conseguir alojamiento más rápido y más económico, que es lo que necesitan. Empecemos a conocer un poquito más a fondo Portugal. Tratemos de hacer algunos trámites por anticipado, si pueden adelantar el NIF, si pueden adelantar el pedido del NIS, si pueden empezar a hacer una búsqueda laboral por anticipado. Y con esto no me refiero a que busquen trabajo y que consigan un contrato laboral, porque efectivamente a distancia no van a conseguir un contrato laboral, pero mínimamente empezar a conocer las plataformas, empezar a armar un CV, empezar a hacer contacto con las empresas. Estoy por llegar, llego la próxima semana, empezar a aplicar, ver cuáles son los requisitos, empezar a customizar el CV, adaptar el CV en base a las ofertas laborales que pidan en determinados trabajos en Portugal. Empezar a aprender el portugués, eso también les va a abrir más puertas, les va a dar más posibilidades laborales. Empezar a prepararse, y de eso se trata la planificación, prepararse para finalmente emigrar. Emigrar con ahorros. Si van a venir uno, dos, tres personas, una familia, traten de emigrar con al menos 4 veces el salario mínimo de Portugal por persona. Eso equivale aproximadamente a los 3.000, 3.500 euros por persona. Si vienen una familia, no traigan menos de 10.000 euros, porque se va rápido, el dinero se va rápido. Entre los meses que tienen que pagar de anticipo de alojamiento, entre que buscan trabajo, entre los trámites que tienen que hacer, entre gastos de comida, de adaptación. Al inicio uno no conoce cuáles son los supermercados más económicos, no conoce la zona. Al inicio son gastos, 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 gastos. Y se lo digo por experiencia. Al inicio es mucho gasto. Entonces, de nuevo, importante planificación y ahorros.
conocer el país, conocer las ciudades, conocer cuáles son las posibilidades laborales y llegar con una planificación para saber efectivamente a dónde llegar, de qué voy a trabajar, cuáles son las posibilidades laborales, cómo contactar con las empresas y cómo conseguir alojamiento. Así que esta es una de las razones por las cuales tantas personas se van de Portugal. Siempre son más los que se quedan, así que siempre miren el vaso medio lleno y no medio vacío. No es que todo el mundo se va de Portugal, pero sí es verdad que varias personas se van de Portugal porque han llegado sin planificación y se han quedado sin ahorros. Y entre quedarse sin ahorros en un país que no conoces, que no tenés familia, que no tenés amigos, conviene regresarse a su país o muchos lo intentan en el país vecino o en algún otro destino. Sé que tienen muchas dudas, muchos miedos, muchas preguntas, así que déjenme sus dudas o inquietudes en los comentarios que las voy a ir contestando. Portugal sin duda es un gran país para emigrar y es el país que yo elegí justamente por las grandes posibilidades que tiene y por lo bien que se vive en el destino, pero sin duda es importante que vengan con planificación, que sepan cómo van a llegar y cómo van a empezar en este destino. Así que espero que les haya gustado, suscríbanse, denme un like si les gustó, déjenme sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.